Dentro de los espacios, bueno, la primera es la calle, ¿no? La puerta para afuera es el bien común, la calle, que es muy importante, ¿no? Pero la hemos ido perdiendo. El carro la va ganando cada vez más los temas de seguridad y otros, pero esa parte es fundamental, generar y valorizar otros espacios que también hemos ido perdiendo, las canchitas, los parques, el sendero, darles un valor y como bien decías ahorita, bueno, que estos medios nos sirvan para comunicar todo esto y que la población también vayamos concientizándonos todos del valor del espacio público. El espacio público es un bien común y pasa como con el régimen de propiedad en condominio. Todos somos dueños de todo, pero nadie es dueño de algo en especial, ¿no? De 1 metro por 1 metro. Y en ese sentido, yo creo que estos elementos muy valiosos como las canchas, los jardines, el sendero, por ejemplo, adquieren un valor muy importante para generar esa cohesión social y para facilitar esos sitios de encuentro, ¿no? Porque ya la calle ha perdido esa función desde que el carro se apropió completamente de ella. Y en ese sentido yo te quisiera preguntar, desde tu perspectiva, ¿cuáles son aquellos elementos del espacio público a los que deberíamos dar mayor importancia? Si tú tuvieras la posibilidad de asignar, por ejemplo, un presupuesto en una ciudad y fuera destinado al espacio público, ¿cuáles serían tus prioridades? Es decir, para mí lo primero en el espacio público es que tengamos tal, o remodelemos, etc. Pero que sean funcionales. ¿Cómo jerarquizar desde tu experiencia, tu perspectiva? Mira, ¿cuáles podrían ser? Hay de alguna forma varios elementos, pero primero hay que entender que es un tema complejo. El espacio público, por decreto, quererlo ocupar o porque lo siembras y lo renuevas, no necesariamente garantiza el hecho de que se ocupe o se vuelva a apropiar la ciudadanía de él. Y te puedo hablar de muchos ejemplos, ¿no? Y de hecho hay muchos textos académicos que hablan hasta de esta contrariedad con respecto a renovar espacios que terminan siendo presa de otro tipo de actividades. Por eso hablo de esta complejidad, porque al final tú estarías pensando en renovar o rehabilitar un espacio público dentro del tejido urbano con un objetivo principal, ¿no? Que es esta construcción de la cohesión social, este encuentro social, pero luego la sociedad está inmersa en estos medios, está dentro de su espacio, o sea, ha vivido esta transición con respecto a la tecnología y está en las redes sociales, y el espacio público de alguna forma ha tenido también este carácter de, entre comillas, abandono por otras circunstancias. ¿Cómo se retoman? Ese es el gran tema. Y creo que desde ahí yo tengo líneas de investigación que hablan de esta participación ciudadana, construcción de ciudadanía, como para que entre todos... ¿Tiene que ver con la gobernanza? Ahorita es una parte, sí, porque de alguna forma, como bien lo dices, si yo tuviera la oportunidad te diría, bueno, obviamente partiría de un análisis, obviamente partiría de talleres de participación ciudadana que al principio pues son muy bajos en su número, después se va en el interés de que al final del día es un espacio de todos y en corresponsabilidad de que cuidarlo todos, tomarlo como parte de, y hay ejemplos, ha habido buenos ejemplos no solo aquí, en otras ciudades, para que al final la ciudadanía lo readopte, lo cuide y lo utilice, ¿no? Y de alguna forma lo revalorice en esa actividad, hasta para, por ejemplo, transitar en esa cultura hoy del espacio virtual dentro de un espacio público, ¿no? Sí. Y por eso, espacio público pues con Wi-Fi, ¿no? Para que te puedas conectar, pero estás ahí, ¿no? Y se reconocen y de alguna manera contribuye a ello, ¿no? Entonces, entender esa complejidad es básico para actuar en consecuencia con respecto a los espacios públicos. Y uno de los elementos, no míos, sino que se ha visto probado por muchísimos ejemplos, es llevar estos espacios a donde mayores situaciones de marginación o diferencia social puede haber. Exactamente. Ahí es donde es más importante la construcción. El enfoque es muy parecido a lo que hizo Sergio Fajardo en Medellín, la mejor arquitectura para los barrios más pobres. Su lema era lo mejor a donde menos tienes, ¿no? Sí, así es, ¿no? Sí, es una de ellas,
Pero insisto, sí, es como cuando tú quieres hacer una inversión, al final es una inversión pública la que tú quieras hacer, y destinas un dinero en donde te involucras para un diseño integrador, para que de alguna forma todos los materiales y todo lo que en ese espacio se dé tenga el menor costo posible a largo plazo para no ser una carga dentro del erario y tampoco para los vecinos, una serie de elementos. Pero no has construido este tejido, reconstruido o has impulsado este tema. La comunidad no lo adopta. Es un espacio vacío. Será un espacio vacío. Entonces, transitar hacia allá antes de hacerlo es muy importante. Muy, muy importante. Es lo primero. Y para eso existen una serie de metodologías académicas y de participación. A eso lo llamo, ¿no? Esa participación requiere de una ciudadanía. Y esa ciudadanía dada, estricta y normativa, no es la que está participando al final del día, y menos en un espacio local o en un espacio público, ¿no? Sino es aquella que se compromete. ¿Con qué? Con el desarrollo integral de la sociedad, con lo que tienes. Pero si esto que de alguna forma parece un concepto teórico no aterriza y no se operacionaliza, son esfuerzos en vano. Y además tú entregas como autoridad un espacio, pues, que de alguna forma se adopte y se cuide. Y hay muchos ejemplos en Tunancingo. La cancha San Luis que tú mencionaste es uno de ellos, aunque no la ciclovía. Ese tema falta por construir. Sí, seguimos siendo una sociedad cochista, una sociedad de automovilistas, porque hemos traído ciudades hacia el carro, ¿no? Y culturalmente tiene otros elementos, insisto, sociales. Pero si ponemos el foco en querer hacer un asunto de recuperación de espacios públicos, necesitamos extender esa mirada para incidir con ejercicio de gobernanza, que seguramente lo hablaremos, pero también con un asunto de repensar la participación y el ser ciudadano. ¿Qué nos limita a participar? ¿O por qué no participamos? Hay muchos elementos que para ellos son, pero ¿no? Con tu experiencia, los más comunes que hayas visto, los más frecuentes. Mira, hay unos que son de alguna forma que parten de las situaciones sociales propias, como por ejemplo apatía, ¿no? Falta de tiempo, una serie de excusas que de repente tenemos, que bueno, pueden ser eso o pueden ser reales elementos como para no incentivar la participación. Pero más allá de identificar qué no, a mí me parece que es más importante identificar qué se puede hacer para que esto influya, ¿no? Y en eso las redes sociales hoy juegan una parte muy importante. O sea, la participación en las redes sociales es exponencial. ¿Por qué pasa eso y no en la física? Ese es un elemento que muchos académicos han estudiado, ¿no? Y ha transitado en estos cambios precisamente sociales, de esta dinámica social, en la que nos hemos hecho en un refugio, de mi puerta para adentro, pues lo que pase aquí yo me ocupo, pero de lo de afuera no me importa, ¿no? O me importa poco. O a los que más nos importa, pues somos poquitos, y entonces no tenemos esa fuerza. Creo que en ese sentido hay una línea generacional que parte desde la educación, ¿no? Y no necesariamente las escuelas, sino esta revalorización de la educación en la familia, y no la familia como nosotros la tenemos conceptualizada, sino ya en un elemento mucho más amplio de lo que conceptualmente puede ser la familia, para llevar una identidad y generar este tema, ¿no? Y que de ahí, ahora sí, elementos desde el Estado, como gobierno, pues, se puedan transitar hacia incentivar esta participación hacia un bien común, que en este sentido es el ejemplo es el espacio público. Si podemos transitar hacia, primero, partir de que el espacio público es de todos y del que nosotros tenemos es corresponsabilidad y de que para ello es necesario participar y que para ello es necesaria una respuesta, son como que los elementos que se van constituyendo generacionalmente, lastimosamente es así, generacionalmente, como para tener una visión prospectiva de un espacio mejor, un espacio público mejor, ¿no? O mejorado. Sí, mencionabas Aguascalientes, Mérida, alguna otra. Hay varias. Que tienen un cierto equilibrio, ¿no? En ese sentido, que por ejemplo, hoy Mérida está considerada probablemente una de las mejores ciudades de México para vivir, así se menciona, ¿no? ¿Qué notas en la dinámica de esas ciudades? Esta participación, gobierno, ciudadanía, también me llama mucho la atención la iniciativa privada, ¿no?
Yo veo algunas canchas, que es quizá el espacio público que más con el que más tienes el sello, ¿no? Sí. Entonces, veo que alguna marca pinta tal parte de la cancha, en fin, pero no veo una transformación integral de esa cancha, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si es que fuera posible, reunir a varios inversionistas, varias de estas marcas y decir, hagamos un proyecto integral, ¿no? Con toda la participación de gobierno, de ciudadanía y ellos como patrocinadores, aunque fuera una sola cancha, pero que se transformara, como fue con la canchita San Luis. Hay muchas acá arriba por la Guadalupe, etcétera, donde ves ese tipo de ejemplos, ¿sí? Y yo no sé si esto lo hayas visto en otra parte, donde no a nivel macro, grandes conjuntos, sino a nivel de canchitas, donde de repente varias marcas se unan y puedan patrocinar esto, ¿no? Yo recuerdo mucho el ejemplo de Cuyantini, que era una cancha cercana a tu casa, ¿no? Donde el señor Colonel lo tenía, prácticamente era como una canchita pública, ¿no? Hoy es una bodega que al parecer está en venta, pero ahí era la única cancha cubierta, canchita aquí en Tulancingo, ¿no? Y llegamos a jugar algunas veces ahí, pero te das cuenta que es una empresa la que mantiene eso, y no la mantiene para sus trabajadores, la mantiene para la población en general. A mí me parece que también en esta participación valdría mucho la pena que se involucraran, como algunos personajes lo han hecho anteriormente. No sé si tenemos algunos ejemplos y que pudiéramos aprender de ello, ¿no? Sí, conozco algunos ejemplos, más sin embargo no en todos estoy de acuerdo. Y te lo digo porque al final del día el espacio público, desde la perspectiva de la identidad y de la apropiación, cuando empieza a tener este tipo de involucramiento que lastimosamente transita hacia un asunto mercantil, sí, pierde mucho de eso. O sea, pero el presupuesto no alcanza. El presupuesto al final del día puede transitar hacia otros elementos y son de alguna forma también esfuerzos de corresponsabilidad. Y te puedo dar ejemplos. O sea, no alcanza porque desafortunadamente no todos pagamos, y luego no todos pagamos porque pues tenemos en así que el dinero no está bien administrado. O sea, son muchos elementos que hay que determinar. Dentro de los ejemplos que yo te puedo decir, habla de empresas socialmente responsables. Y el hecho de ser socialmente responsables no necesariamente involucra mercantilismo. Como en el ejemplo que lo dijiste, yo nunca vi la marca del señor en el tema del espacio. Y hoy es parte de lo que de alguna forma te piden, ¿no? O sea, elementos que ya te dicen, bueno, tú lo decías, pero ¿es de la cancha de quién es? Del señor X, ¿no? No es por más que tú la uses, el espacio tiene esa, de alguna forma, pestaña, que no por siempre es tuyo, ¿no? Y sí, es distinto, eso son hasta elementos de percepción, que luego lo podemos platicar, pero ya con las empresas socialmente responsables también tienen elementos distintos. ¿Qué te puedo decir? Bueno, vamos a hacer una donación. Sí. ¿A raíz de qué? De una respuesta de la sociedad. ¿Sobre qué sociedad estás determinada? Porque hay un marco legal. Yo te voy a dar dinero. ¿A quién se lo doy? Va a ser en especie. ¿A quién se lo doy? A un comité, por ejemplo. Ajá. Oye, entonces, sí. ¿Podemos hacer una pausa? ¿Sí? Claro, los que quieras, por supuesto. Una pausa. Sí, lo iniciamos, perdón, te interrumpí. Estabas comentando de todos estos ejemplos. Sí, y de lo que significa esta compleja relación para, de alguna forma, las empresas socialmente responsables transitar hacia un programa o hacia programas de apoyo sobre los espacios públicos sin necesariamente tener un sello que caracteriza, ¿no? O sea, hasta reglamentario, ¿no? La marca. La marca, o sea, sí, porque... No, tenemos que dejar la marca afuera, ¿no? Si no fuera de manera distinta, cuando ¿no? sea posible. Porque al final del día también es bueno decir que es socialmente responsable, ¿no? Pero no por eso el espacio pasa a ser ahora un espectacular de promoción, ¿no? Y eso hace falta, como en otras ciudades, mucha reglamentación al interior de los municipios, ¿no? En todo el país.